Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo de Flavia Tertia contaba una historia que ningún documento legal podría expresar jamás. Sus manos temblaban mientras los dedos tocaban la tela que cubría la figura de madera en la esquina de la habitación. 7 testigos la observaban en silencio absoluto, bajo la luz parpadeante de las antorchas. El humo del aceite quemado llenaba el aire con aroma pesado que se mezclaba con incienso y algo más indefinible. El olor del miedo convertido en sudor frío sobre piel joven. Su nuevo esposo, Marco Petronio Rufo, permanecía junto a la puerta con los ojos fijos en el suelo de mármol pulido. 43 años, comerciante de granos, viudo desde hacía 5 años. Un hombre que debería estar seguro en su propia casa, en su propia noche de bodas. Pero sus manos también temblaban ligeramente mientras ajustaba los pliegues de su toga una y otra vez. Gesto nervioso que revelaba algo que ningún romano admitiría. Incluso los hombres sentían el peso terrible de lo que estaba por ocurrir. La pronuba, una matrona mayor llamada Valeria Prima, con túnica ceremonial bordada en púrpura, tomó la muñeca de Flavia con firmeza profesional. 50 años supervisando bodas habían convertido sus gestos en ritual mecánico, ejecutado con precisión de funcionaria, cumpliendo procedimiento tedioso pero legalmente necesario. Le explicó que debía saludar a Mutinus Tutunus, el dios de la fertilidad, y ofrecerse como requería la tradición romana. Su voz no admitía dudas ni objeciones. Cuando la tela púrpura cayó al suelo con susurro de seda pesada, Flavia vio lo que Roma había escondido bajo el nombre piadoso de divinidad. Una escultura fálica de madera oscura, tallada con precisión anatómica perturbadora, con altura superior a 1 metro. No era un amuleto simbólico, del tipo que las mujeres romanas llevaban al cuello para protección. No era representación abstracta o estilizada. Era un instrumento de algo que ni siquiera tenía nombre apropiado en lengua latina, algo entre ritual religioso y preparación física, que ningún poeta se atrevía a describir en sus versos sobre bodas felices. Esa madrugada del 15 de marzo del año 89 después de Cristo, en una villa aristocrática cerca del Foro Romano, comenzaba lo que el derecho romano llamaba con precisión legal fría, conventio in manum, la transferencia de propiedad de una mujer del poder paterno al poder marital. Flavia tenía 18 años. Marco tenía 43. Se habían encontrado exactamente 3 veces antes de la boda, siempre en presencia de familiares, intercambiando cortesías formales mientras sus padres negociaban contratos. Y nadie, absolutamente nadie, le había explicado a Flavia que el matrimonio romano no era un sacramento de amor romántico como sugerían los poetas, sino un procedimiento legal meticulosamente codificado que requería verificación física, documentación médica detallada y testimonio público de cada fase de su transformación de Virgo a matrona. Nadie le explicó que su cuerpo dejaría de pertenecerle para convertirse en documento legal que debía ser inspeccionado, certificado y archivado como cualquier contrato comercial importante. La ceremonia pública había sido hermosa, diseñada para ocultar lo que vendría después. Velo color azafrán brillante como el sol de mediodía del Mediterráneo. Cabello negro trenzado en 6 mechones según costumbre ancestral que se remontaba a tiempos de la República. Sacrificio ritual de oveja con auspicios favorables leídos en sus entrañas aún humeantes. Su padre, Lucio Tertio Macro,
firmando contratos elegantes en tablillas de cera que transferían su potestad, su poder legal absoluto sobre ella, a Marco. Ella pronunciando las palabras rituales establecidas por ley. Ubi tu gallus, ego Gaia. Donde tu gallo, allí yo Gaia. Frase arcaica que significaba literalmente que ya no se pertenecía a sí misma, que su identidad se había fusionado legalmente con la de su esposo. La multitud había cantado canciones nupciales. Algunas eran dulces, invocando a Venus y Cupido. Otras eran deliberadamente obscenas, describiendo con lenguaje crudo y risas estridentes exactamente lo que ocurriría esta noche, convirtiendo el acto más íntimo en espectáculo público de humor grosero. Flavia había caminado entre dos filas de invitados que gritaban sugerencias cada vez más explícitas, sintiendo el rubor quemar sus mejillas mientras su madre caminaba a su lado con expresión pérea, como si no escuchara nada. Pero esa había sido solo la parte visible, la performance pública, el contrato social que todos veían y aplaudían. La verdadera transformación esperaba aquí, en esta habitación privada, que resultaba ser cualquier cosa menos privada, donde el médico abría su bolsa de cuero con instrumentos de bronce pulido, donde las 3 esclavas sostenían palanganas de cerámica con agua tibia perfumada con hierbas, donde los 7 testigos formaban semicírculo contra la pared como jurado silencioso, donde la estatua de madera emergía de las sombras como un juez que no necesitaba hablar para dictar sentencia. La madre de Flavia había llorado esa mañana mientras arreglaba las trenzas de su hija con dedos expertos pero temblorosos. Las últimas palabras habían sido susurradas directamente al oído de Flavia, tan bajo que nadie más pudiera escuchar. Palabras que sonaban como advertencia desesperada más que como bendición maternal. Que no se resistiera. Hicieran lo que hicieran, que no se resistiera. Solo hacía todo peor, mucho peor. Pero no había explicado qué era ese todo, qué era lo que vendría que podría ser empeorado por resistencia. El sistema no permitía explicaciones, solo permitía obediencia. Ahora, parada frente a la estatua con las manos frías y el corazón golpeando contra las costillas como pájaro atrapado, Flavia finalmente entendía por qué su madre había llorado. ¿Por qué todas las madres lloraban en las bodas de sus hijas? No era felicidad lo que provocaba esas lágrimas, era memoria. Para comprender cómo una civilización que había construido acueductos que desafiaban la gravedad, codificado leyes que aún influyen sistemas legales modernos, y producido filosofía que todavía se enseña en universidades, llegó a institucionalizar semejante sistema de verificación corporal femenina. Había que volver al corazón mismo del derecho romano. La concepción fundamental de la mujer no como ciudadana con derechos, sino como propiedad transferible entre hombres. Roma durante el reinado del emperador Domiciano, desde el año 81 hasta el 96 después de Cristo, representaba el apogeo absoluto de la ley imperial. El ius civile romano era la estructura legal más sofisticada y detallada que el mundo antiguo había producido hasta ese momento. Contratos mercantiles que regulaban comercio entre 3 continentes. Derechos de herencia que especificaban hasta la división de esclavos entre herederos. Procedimientos judiciales con niveles de apelación y estándares de evidencia. Todo estaba meticulosamente codificado, debatido en foros, enseñado en escuelas de retórica. Y el matrimonio no era excepción a esta pasión romana por la codificación legal exhaustiva. La ley romana clasificaba el matrimonio bajo 3 formas distintas con implicaciones legales diferentes.
Usus, adquisición por uso continuo, durante un año sin interrupción. Coemptio, compra simbólica mediante ceremonia formal con testigos. Y confarreatio, ceremonia religiosa elaborada reservada para las familias más aristocráticas. Pero todas las formas compartían un principio jurídico fundamental que no admitía excepciones. El matrimonio cum manu transfería a la mujer de la manus, literalmente la mano o poder legal, del padre a la manus del esposo. Ella pasaba de ser hija bajo potestas paterna a ser esposa bajo potestas marital, pero legalmente seguía siendo propiedad masculina sin interrupción. Y como toda transferencia significativa de propiedad valiosa en el mundo romano, requería documentación exhaustiva, verificación por profesionales calificados, testimonio juramentado de testigos cuyo testimonio podría ser requerido en corte años o décadas después si el matrimonio era disputado por razones de herencia, legitimidad de hijos o acusaciones de fraude matrimonial. El derecho romano no confiaba en palabras ni promesas. Confiaba en evidencia física, médica, observable y documentable. Un contrato escrito podía ser falsificado. Un testimonio oral podía ser mentira. Pero un cuerpo femenino no podía mentir sobre su estado. O así creían los juristas romanos. La virginidad podía ser verificada mediante examen físico. La consumación podía ser atestiguada mediante observación directa o evidencia física posterior. El embarazo podía ser medido y calculado con precisión razonable. Flavia había nacido en una familia de comerciantes prósperos que habían ascendido desde orígenes humildes. Su padre, Lucio Tertio Macro, había acumulado fortuna considerable importando vino de calidad desde Hispania y aceite de oliva desde las provincias del norte de África. Marco Petronio era mercader exitoso de granos, socio comercial del padre desde hacía una década, viudo respetable con 2 hijos ya adultos de su primer matrimonio. El matrimonio entre Flavia y Marco consolidaba alianza económica mutuamente beneficiosa. El contrato matrimonial especificaba dote de 50,000 sestercios en moneda, más joyas valoradas en otros 20,000, más propiedad productiva en las afueras de Roma que generaba rentas anuales sustanciales. Pero los contratos comerciales escritos en tablillas de cera selladas eran solamente la superficie legal visible. El verdadero intercambio, el verdadero momento de transferencia de propiedad, ocurría en espacios donde ningún contrato escrito podía especificar detalles, porque el lenguaje legal formal carecía de vocabulario apropiado. Aquí, en esta habitación, bajo mirada atenta de testigos profesionales, con instrumentos médicos de bronce esperando su turno para realizar funciones que ningún abogado describiría explícitamente en documentos oficiales. La pronuba Valeria Prima era figura esencial en este sistema, matrona respetable de 50 años que había supervisado personalmente más de 300 bodas durante su carrera profesional. Su función no era meramente ceremonial o decorativa. Era profundamente legal y jurídicamente vinculante. Como testigo profesional reconocida por los tribunales, su declaración jurada tenía peso considerable en litigios. Si años después, Marco acusaba a Flavia de no haber sido virgen en la noche de bodas, o si la familia de Flavia reclamaba que el matrimonio nunca había sido consumado apropiadamente y por tanto era nulo, Valeria sería llamada a testificar bajo juramento sobre cada detalle de lo que había observado. Su presencia no era cortesía social ni tradición pintoresca. Era seguro legal contra fraude matrimonial. El médico, un profesional local llamado Galeno Menor para distinguirlo del famoso Galeno de Pérgamo, había examinado a Flavia 3 días antes de la boda.
verificación formal de virginidad mediante examen físico directo, documentado meticulosamente en tablilla de cera con su sello médico profesional. Ese primer examen ya había sido profundamente humillante para Flavia. Dedos fríos de extraño masculino, instrumento de bronce insertado con indiferencia clínica, mirada evaluativa mientras ella yacía sobre mesa de mármol con piernas abiertas y ojos desesperadamente fijos en el techo pintado, tratando de disociarse de lo que estaba ocurriendo a su cuerpo. Pero ese había sido solamente el primer examen médico. Habría otros 2 antes de que amaneciera, cada uno documentado con la misma meticulosidad legal que caracterizaba todo el procedimiento matrimonial romano. Valeria hizo gesto imperioso con la mano, señalando la estatua. Era momento de proceder con el siguiente paso del ritual. Flavia se acercó lentamente a la figura de madera oscura. Mutinus Tutunus. El nombre mismo sonaba antiguo, prerromano, probablemente de origen etrusco, según especulaban algunos eruditos. Los sacerdotes oficiales lo identificaban formalmente como dios menor de la fertilidad matrimonial, deidad protectora de novias. Tenía templo pequeño pero respetable en las afueras de Roma, donde se realizaban sacrificios ocasionales de palomas blancas. Las matronas mayores hablaban de él con reverencia apropiada para cualquier divinidad del panteón romano. Pero Mutinus Tutunus guardaba un secreto que ningún sacerdote mencionaba en ceremonias públicas, un aspecto de su culto que existía exclusivamente en habitaciones privadas durante noches de bodas. San Agustín, padre cristiano de la Iglesia que escribiría siglos después con horror apenas contenido y furia moral, lo describiría con palabras que temblaban de indignación. Las novias romanas eran obligadas a sentarse sobre el falo de madera gigante de Mutinus Tutunus antes de la consumación matrimonial con sus esposos. Era práctica establecida, ritual reconocido, parte normal del procedimiento nupcial en familias respetables. Lactancio, otro padre cristiano, que dedicó tratados enteros a denunciar las depravaciones del paganismo romano, lo llamaría ritual tan vergonzoso que incluso nombrarlo directamente contaminaba la pureza del hablante cristiano. Pero ambos escritores cristianos, en su furia denunciatoria, preservaron sin quererlo el único registro textual detallado que sobreviviría a la destrucción sistemática de documentos paganos. Pero en el año 89, cuando cristianismo era todavía secta minoritaria sin poder político, Mutinus Tutunus era simplemente parte del ritual matrimonial estándar establecido. No en todas las familias, ciertamente. Las más pobres no podían permitirse la estatua tallada profesionalmente en madera dura importada. Pero en cualquier hogar respetable de clase media o aristocrática, la figura esperaba en la habitación nupcial, cubierta con tela púrpura hasta el momento apropiado. La justificación oficial que las pronubas repetían a las novias nerviosas era simple y piadosa: preparación divina para el acto matrimonial, bendición directa de los dioses del panteón romano, transición sagrada, de niña a mujer, bajo protección sobrenatural, que aseguraba fertilidad y nacimientos exitosos. La función práctica real, que ningún romano habría admitido explícitamente, pero que todos comprendían a nivel visceral, era completamente diferente. Demostración absoluta de sumisión total. Destrucción sistemática de cualquier resistencia psicológica. Si una novia podía ser obligada a realizar este acto específico frente a testigos observadores, si podía ser forzada a abandonar toda dignidad personal en nombre de obediencia a tradición y autoridad masculina, entonces podía ser obligada a cualquier cosa
que el matrimonio requiriera en el futuro. El matrimonio romano comenzaba no con promesas románticas de amor, sino con la renuncia total y pública de voluntad propia femenina. Flavia observó la estatua con ojos que no parpadeaban. La madera estaba pulida hasta brillo oscuro, superficie lisa que había sido frotada con aceite durante años de uso repetido. Alguien la había tallado con cuidado extraordinario y atención meticulosa a proporciones anatómicas. Alguien la había medido, calibrado, diseñado específicamente para esta función precisa. No era arte religioso abstracto. Era instrumento con propósito claro. Valeria le indicó que debía pedir la bendición del dios mediante palabras rituales establecidas, luego ofrecerse físicamente como requería la costumbre ancestral. No había escalera pequeña o taburete para facilitar el proceso. No había apoyos para las manos, solo la estatua misma, de altura calculada con precisión, para que una mujer joven promedio tuviera que hacer exactamente lo que Flavia ahora comprendía que tendría que hacer. Sus piernas se negaban a moverse. El cuerpo completo se rebelaba contra lo que la mente sabía que era inevitable. Músculos tensados en resistencia instintiva que no tenía nada que ver con decisión consciente y todo que ver con respuesta primitiva de criatura atrapada. Marco, todavía junto a la puerta, tosió nerviosamente rompiendo el silencio denso. Uno de los 7 testigos cambió peso de pie a pie con susurro de sandalia sobre mármol. El silencio se espesó como aceite caliente vertido lentamente, llenando cada espacio de la habitación hasta que parecía difícil respirar. Valeria repitió las instrucciones con voz que se había endurecido notablemente. Que la niña debía comprender que su padre ya había firmado los contratos legalmente vinculantes, que su esposo ya había pagado la dote completa según lo acordado, que los testigos estaban presentes y registrando cada momento para posible testimonio futuro, que los dioses del panteón romano esperaban cumplimiento apropiado del ritual, que no existía ningún camino de vuelta atrás a la casa paterna. Solo existía el camino adelante, que podía ser recorrido con dignidad aparente o sin ella, pero que sería recorrido de todas formas porque el derecho romano no reconocía el concepto de retractación matrimonial postcontractual. Flavia cerró los ojos con fuerza hasta ver puntos de luz roja contra párpados. Pensó en su madre llorando esa mañana. En las palabras susurradas urgentemente. No resistir. Pensó en el contrato firmado con sello de su padre. En los 50.000 sestercios ya transferidos. En la vergüenza social devastadora que caería sobre su familia completa si ella rechazaba ahora. Vergüenza que arruinaría las perspectivas matrimoniales de sus hermanas menores, que dañaría las relaciones comerciales de su padre, que marcaría a toda la familia Tertia como no confiable en compromisos legales. Pensó en el hecho de que legalmente ya no tenía derecho a rechazar absolutamente nada. Marco era su dominus ahora, su señor legal en el sentido técnico más preciso de la jurisprudencia romana. En teoría, según las leyes más antiguas, que todavía constaban en los códigos, aunque raramente se aplicaban, él tenía sobre ella el mismo poder que sobre sus esclavos, teóricamente incluyendo hasta el derecho arcaico de vida y muerte que la ley imperial estaba comenzando a limitar, pero no había abolido completamente. Abrió los ojos. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Lo que siguió tomó varios minutos que se sintieron como horas que se extendían elásticamente hacia la eternidad. Los 7 testigos observaban con expresiones cuidadosamente neutralizadas, rostros profesionales que no revelaban nada de lo que pensaban sobre lo que presenciaban.
El médico Galeno Menor tomaba notas metódicas en su tablilla de cera, registrando observaciones con la indiferencia clínica de quien documenta procedimiento rutinario. Valeria murmuraba palabras de aprobación ritual, verificando que cada fase se completara según el protocolo establecido. Marco no miraba directamente, ojos todavía fijos en algún punto del suelo, como si fascinado por las vetas del mármol pulido. Cuando Flavia finalmente pudo apartarse de la estatua de madera oscura, las piernas apenas la sostenían. Temblor violento sacudía todo su cuerpo. Una de las esclavas se acercó inmediatamente con tela de lino húmeda, ofreciéndola con manos experimentadas que habían realizado este servicio muchas veces antes. Valeria hizo pequeño gesto de cabeza, indicando satisfacción con el cumplimiento del ritual. El ritual religioso había sido completado apropiadamente. El dios había sido honrado según tradición. Ahora el médico debía proceder con el segundo examen, verificando que la novia estuviera físicamente preparada para la siguiente fase del procedimiento matrimonial. El segundo examen médico fue considerablemente peor que el primero realizado 3 días antes. Al menos aquel primer examen había ocurrido en relativa privacidad, con solamente el médico profesional y una esclava asistente presente. Este segundo examen se realizó frente a los 7 testigos que mantenían sus posiciones contra la pared, observando con atención profesional, porque sus testimonios potenciales requerían conocimiento directo de cada fase. Galeno Menor trabajó con la eficiencia clínica perfeccionada de quien ha realizado el mismo procedimiento cientos de veces. Instrumentos de bronce pulido, extraídos de la bolsa de cuero. Dedos expertos que palpaban y evaluaban con indiferencia profesional. Evaluación sistemática de condición física, que era documentada inmediatamente en tablilla de cera, mediante notación médica estandarizada. Cuando finalmente terminó y retiró sus instrumentos, selló otra tablilla con su marca médica oficial. Anunció formalmente su conclusión. Verificada, la novia estaba físicamente preparada de manera adecuada para la consumación apropiada del matrimonio, según los estándares médicos y legales establecidos por la jurisprudencia romana. Valeria asintió con evidente satisfacción profesional ante el cumplimiento exitoso de otra fase del protocolo. Entonces, indicó que debían proceder a la cámara nupcial para la fase final y más importante del procedimiento matrimonial. La habitación matrimonial había sido preparada con la misma meticulosidad que caracterizaba todo el procedimiento. La cama de madera tallada con colchón relleno de lana estaba posicionada con precisión geométrica calculada, perpendicular exacta a la puerta de entrada, con línea de visión óptima desde el umbral. 8 lámparas de aceite de oliva habían sido distribuidas estratégicamente alrededor del perímetro de la habitación. No tantas como para crear luminosidad comparable a la luz diurna plena, pero definitivamente suficientes para que un observador posicionado en el umbral pudiera discernir claramente movimientos, posiciones relativas y acciones específicas de las 2 personas en la cama. Porque el matrimonio romano, en su concepción jurídica fundamental más básica, no admitía el concepto de privacidad íntima. El matrimonio era acto legal de transferencia de propiedad y establecimiento de derechos de herencia para futuros hijos, y todos los actos legales significativos en la jurisprudencia romana requerían testigos calificados cuyo testimonio pudiera ser invocado en procedimientos judiciales futuros si surgían disputas. Los 7 testigos formales que habían presenciado el ritual con Mutinus Tutunus
Finalmente se retiraron, su función específica completada satisfactoriamente y documentada. Pero Valeria Prima permaneció en su posición. Su papel todavía no había terminado. De hecho, la fase más importante de su función profesional apenas estaba comenzando. Se posicionó cuidadosamente en el umbral de la puerta, literalmente a medio camino entre el interior de la cámara nupcial y el corredor exterior, donde las 3 esclavas esperaban pacientemente con palanganas de cerámica llenas de agua tibia, pilas de telas limpias de lino blanco y pequeños atados de hierbas medicinales para tratamiento posterior. La puerta de la habitación quedó completamente abierta, no entreabierta con cortina decorativa que permitiera privacidad visual parcial, abierta de par en par, marco de madera visible, espacio suficiente para que cualquier persona en el corredor pudiera ver directamente el interior iluminado. Marco Petronio Rufo entró primero a la habitación, moviéndose con pasos rígidos de hombre, cumpliendo obligación más que anticipando placer. 43 años de edad, comerciante exitoso en el competitivo negocio de importación de granos, viudo desde hacía exactamente 5 años después de matrimonio largo con su primera esposa, que había durado 2 décadas. Hombre experimentado en teoría. Pero sus manos temblaban visiblemente mientras ajustaba los broches de su toga, y sus ojos seguían moviéndose nerviosamente hacia Valeria, como si buscara aprobación continua o instrucciones específicas sobre cómo proceder. Flavia Tertia entró después, caminando como sonámbula, cuerpo presente, pero mente tratando desesperadamente de estar en cualquier otro lugar. 18 años de edad, técnicamente todavía virgen según la definición médica y legal, porque el médico había verificado ese estado incluso después del ritual con la estatua. Pero algo fundamental había cambiado de todas formas. Algo dentro de ella se había roto o transformado de manera que no tenía nombre preciso en vocabulario latino. Algo relacionado con sentido de agencia personal y control sobre el propio cuerpo que había sido sistemáticamente demolido durante las últimas horas. Valeria pronunció las palabras formales establecidas por protocolo ceremonial. Declaró que el novio debía saber que la novia había sido apropiadamente preparada según todas las costumbres romanas ancestrales, que los dioses del panteón habían bendecido la unión mediante el ritual completado, que los auspicios del sacrificio matutino habían sido completamente favorables según interpretación de los arúspices profesionales, que ahora debía proceder a consumar el matrimonio de acuerdo estricta con las leyes de Roma, con los testigos presentes preparados para verificar la completitud adecuada del acto. Marco se quitó la toga con movimientos torpes, manos que temblaban más notoriamente ahora. La dobló cuidadosamente y la colocó sobre arca de madera cerca de la pared. Gesto de orden doméstico absurdo en el contexto de lo que estaba por ocurrir. Lo que siguió durante las horas siguientes no tenía absolutamente nada que ver con amor romántico celebrado en poesía latina. No tenía relación con pasión erótica descrita en grafitis pompeyanos. No era ni siquiera principalmente sobre deseo sexual, aunque ese elemento ciertamente estaba presente de manera incómoda. Era fundamentalmente sobre cumplimiento de obligación legal meticulosamente especificada, ejecutado bajo observación profesional continua, con conciencia aguda y constante de que cada movimiento, cada posición, cada acción podría necesitar ser recordada con precisión, descrita con vocabulario apropiado y testimoniada bajo juramento en procedimientos de corte,
Si alguna vez surgía disputa legal sobre la validez del matrimonio, Valeria observaba desde su posición en el umbral sin moverse, no con expresión lasciva de voyerista buscando gratificación sexual vicaria, no con incomodidad social de quien presencia algo inapropiado, con expresión perfectamente neutral de funcionaria pública realizando deber tedioso, pero legalmente necesario. Ocasionalmente daba indicaciones verbales breves, que el ritmo debía disminuir, que la posición debía ajustarse para asegurar resultado apropiado, que debía verificarse que hubiera evidencia física visible para documentación posterior. Las tres esclavas, en el corredor exterior, escuchaban todos los sonidos que inevitablemente viajaban desde el interior de la habitación a través de la puerta abierta. No había ninguna forma física de evitar que los sonidos se propagaran. Toda la casa, todos los sirvientes, todos los residentes sabían exactamente qué estaba ocurriendo en ese momento. Todos esperaban confirmación de que el procedimiento se estaba completando según protocolo establecido. Marco completó el acto relativamente rápido, quizás demasiado rápido, a juzgar por la expresión ligeramente fruncida que cruzó brevemente el rostro habitualmente imperturbable de Valeria. Esperó un momento. Luego, dio instrucción verbal clara, que debía esperar período breve, que debía haber evidencia física absolutamente clara e inequívoca para documentación legal apropiada, que debía repetir el acto si resultaba necesario para asegurar verificación médica exitosa posterior. Marco obedeció las instrucciones sin protestar, como subordinado siguiendo órdenes de superior en jerarquía claramente establecida. La noche se extendió con lentitud tortuosa, no en escenas de pasión desenfrenada o placer compartido, como sugerían las comedias teatrales romanas sobre bodas, en repeticiones mecánicas dictadas por necesidad legal pura, ejecutadas bajo mirada supervisora constante de testigo profesional, con conciencia penetrante y permanente de que cada acto era documentable, testimonial, parte integral de registro legal, que podría ser examinado meticulosamente años o incluso décadas en el futuro, en contexto de disputas de herencia o acusaciones de ilegitimidad de hijos. Finalmente, cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse tenuemente a través de las ventanas altas que daban al jardín interior, cuando los gallos comenzaron a cantar en las calles exteriores anunciando nuevo día, Valeria hizo pequeño gesto definitivo de aprobación con la cabeza. Consideró que era suficiente. Dio instrucción breve a una de las esclavas para que llamara inmediatamente al médico. El tercer y final examen médico fue, de todas las humillaciones acumuladas de esa noche interminable, quizás el más devastador para lo que quedaba de la dignidad personal de Flavia. Galeno Menor entró con bolsa profesional de cuero, conteniendo set fresco de instrumentos de bronce pulido. Examinó a Flavia con minuciosidad exhaustiva que no dejó ningún detalle sin verificar. Tomó notas extraordinariamente detalladas en múltiples tablillas de cera. Recogió muestras de evidencia física en paño limpio de lino blanco que sería preservado como posible evidencia judicial futura. Pronunció finalmente su declaración médica formal oficial, verificada completamente. La consumación matrimonial había sido completada de manera totalmente satisfactoria, de acuerdo con todos los estándares médicos y legales establecidos por la jurisprudencia romana. La transformación legal de Virgo a matrona estaba apropiada y completamente documentada mediante evidencia física verificable. El matrimonio estaba legal, médica y físicamente establecido sin posibilidad razonable de disputa futura. Selló su tablilla médica final con marca personal.
Valeria agregó su propia firma como testigo profesional primario. Marco también firmó el documento como parte contractual. Flavia no firmó absolutamente nada. Las mujeres romanas no firmaban documentos relacionados con sus propios matrimonios bajo ninguna circunstancia. Eran el objeto legal del contrato, la propiedad siendo transferida, no parte firmante con capacidad jurídica independiente. Valeria finalmente abandonó su posición en el umbral después de más de 6 horas continuas de observación. Las 3 esclavas entraron eficientemente con sus palanganas de agua caliente perfumada con lavanda, sus pilas de telas limpias, sus atados de hierbas medicinales. Lavaron a Flavia con rutina profesional practicada muchas veces. Trataron lesiones menores con ungüentos apropiados. Aplicaron vendajes donde era necesario. Todo ejecutado con eficiencia silenciosa de trabajadoras realizando tarea doméstica rutinaria. Marco Petronio se había dormido casi inmediatamente después de que el médico se retiró de la habitación. Roncaba suavemente ahora, completamente ajeno a la actividad que continuaba alrededor de su cuerpo inerte. Hombre de 43 años, que había cumplido su obligación legal y ahora descansaba con conciencia tranquila de deber completado. Flavia Tercia yacía completamente despierta, ojos abiertos y fijos sin parpadear en el techo de madera, pintada con escenas decorativas de bodas míticas. Venus y Marte encontrándose en jardín secreto, Psique y Eros en su palacio encantado. Historias románticas de amor divino, donde todo terminaba felizmente. Pensó con claridad extraña y distanciada que nadie había contado estas historias reales. Nadie había preservado los nombres de las decenas de miles de novias romanas que habían pasado por versiones de exactamente esta experiencia durante siglos de imperio. Nadie había escrito sus perspectivas, sus experiencias internas, sus sentimientos sobre lo que les había sido hecho en nombre de ley y tradición. Los poetas cantaban extensamente sobre pasión romántica idealizada. Los filósofos debatían abstracciones sobre virtud y deber conyugal. Los historiadores registraban meticulosamente guerras, conquistas, ascensos y caídas de emperadores. Pero esto, la realidad material física concreta del matrimonio romano, tal como existía para las mujeres que lo experimentaban, existía solamente en silencio profundo, en habitaciones cerradas, después de que todos los testigos se retiraban, en cuerpos de mujeres que nunca escribieron memorias ni dejaron testimonios personales. Silencio tan completo y absoluto que duraría literalmente 1000 años enteros. Flavia Tertia vivió otros 42 años después de esa noche que marcó su transformación legal de Virgo a matrona. Los registros históricos que sobrevivieron la mencionan ocasionalmente en contextos burocráticos específicos, tablillas comerciales donde aparece como testigo en disputa contractual entre su esposo y socio comercial. Documentos de propiedad que la identifican como Flavia Petronia, propietaria legal de viñedo productivo en región de Campania que generaba rentas anuales sustanciales. Inscripción en templo restaurado que lista su nombre entre patronas que contribuyeron fondos significativos. Dio a luz a 4 hijos durante el curso de su matrimonio. El primero nació exactamente 9 meses lunares después de la noche de bodas, como era esperado apropiadamente y documentado meticulosamente por médicos. Lucio Petronio Tertio, siguiendo convención romana de nomenclatura. Luego, Marco Petronio Secundus. Luego, 2 hijas, Julia Petronia
y Tertia Petronia Minor. Los médicos verificaron cada uno de sus embarazos mediante exámenes físicos regulares durante todo el período de gestación. El derecho romano no dejaba absolutamente nada al azar en asuntos relacionados con legitimidad de herederos y líneas de herencia de propiedad significativa. Se convirtió en lo que Roma consideraba matrona, respetable y ejemplar. Administró el extenso hogar de Marco con competencia reconocida por observadores. Cuando él murió de fiebre después de enfermedad breve, exactamente 16 años después de la boda, ella heredó un tercio completo de toda la propiedad familiar considerable, como establecía claramente la ley romana en casos de viudedad sin complicaciones. Administró su porción de viñedos y propiedades urbanas con habilidad comercial notable. Fue nombrada patrona formal de Asociación Profesional de Tejedoras. Su nombre aparece grabado en inscripción de mármol en templo de Juno, reconstruido después de incendio. Vida completamente respetable según cualquier métrica social romana. Exitosa incluso, considerando que muchas mujeres de su clase no sobrevivían múltiples partos o caían en pobreza después de viudez. Y sin embargo, durante esos 42 años completos, en ningún documento que sobrevivió, en ninguna carta preservada, en ninguna inscripción o referencia indirecta, hay ni la más mínima mención de su noche de bodas. Ninguna alusión al ritual, ninguna referencia a los exámenes médicos, ninguna indicación de que algo inusual o perturbador hubiera ocurrido. Cuando sus dos hijas alcanzaron edad matrimonial apropiada, Flavia organizó sus bodas con el mismo cuidado meticuloso que había caracterizado la suya propia. Velos color azafrán de la mejor calidad. Ceremonias públicas elaboradas con sacrificios apropiados. Dotes extremadamente generosas que aseguraban alianzas familiares ventajosas. Y casi con certeza, aunque ningún documento lo confirma explícitamente, porque estos detalles nunca eran documentados, las mismas habitaciones privadas, las mismas estatuas de madera oscura cubiertas con tela púrpura, los mismos médicos con bolsas de instrumentos de bronce, los mismos procedimientos de verificación ejecutados con la misma eficiencia profesional. La pregunta que persiste a través de los siglos es devastadora en su simplicidad. Les advirtió Flavia a sus hijas sobre lo que les esperaba. Les explicó los rituales con anticipación suficiente para preparación psicológica. Les ofreció el consuelo y la información que su propia madre no le había dado, o perpetuó el mismo silencio que la había dejado completamente sin preparación. No lo sabemos. No podemos saberlo. El silencio cubre todo, como mortaja de lino blanco sobre cuerpo muerto. Este silencio, que se extendió a través de generaciones enteras, no era conspiración organizada conscientemente por autoridades masculinas para ocultar crímenes. Era algo considerablemente más profundo, más insidioso y más terrible en sus implicaciones. Era normalización tan completa y absoluta que las propias víctimas del sistema no reconocían su experiencia como victimización. Flavia no hablaba sobre su noche de bodas por exactamente la misma razón que no hablaba en contextos públicos sobre otros aspectos de funciones corporales femeninas como menstruación o parto. No porque fuera experiencia traumática que debía ser suprimida conscientemente, sino porque era simplemente normal. Privado. Parte de las funciones fisiológicas femeninas que ocurrían sin comentario social apropiado. El matrimonio romano, a través de siglos de refinamiento jurídico y codificación legal,
había logrado algo extraordinario desde perspectiva de sistema de control social. Había transformado lo que cualquier observador moderno reconocería inmediatamente como violación sistemática institucionalizada en procedimiento tan completamente rutinario, tan absolutamente normalizado, que las mismas mujeres que lo experimentaban no poseían siquiera el vocabulario conceptual para identificarlo como violación o abuso. Era simplemente matrimonio. Así se hacía. Así siempre se había hecho desde tiempos de los ancestros legendarios de Roma. Generaciones, literalmente incontables de mujeres romanas, pasaron por versiones de exactamente esta experiencia durante el milenio completo que el Imperio Romano dominó el mundo mediterráneo. La vasta mayoría no tenía acceso a educación suficiente para escribir sobre ello, incluso si hubieran querido hacerlo. Las pocas que poseían alfabetización, mujeres de familias aristocráticas o imperiales con tutores privados, nunca lo habrían hecho. Escribir públicamente sobre funciones corporales íntimas era impensable para mujer respetable de cualquier clase social. Los hombres romanos escribieron extensamente sobre innumerables temas. Poesía lírica sobre amor idealizado, filosofía estoica sobre virtud y deber, tratados legales exhaustivos sobre todos los aspectos del matrimonio como institución jurídica. Pero incluso ellos raramente mencionaban los rituales específicos de la noche de bodas en textos que sobrevivieron. Ovidio escribió guía elaborada de seducción. Catulo escribió poemas deliberadamente obscenos sobre encuentros sexuales. Marcial describió prácticas sexuales con detalle gráfico extremo, pero ninguno describió con precisión documental verificable la noche de bodas romana real, tal como existía para las novias que la experimentaban. El conocimiento existía exclusivamente en práctica, no en texto escrito preservado. Se transmitía oralmente de pronuba experimentada a pronuba en entrenamiento, de médico senior a aprendiz joven, de madre a hija en susurros vagos, advertencias indirectas, instrucciones fragmentarias que nunca especificaban detalles completos. Y el sistema funcionó con eficiencia notable. Durante 1000 años completos, funcionó exactamente como había sido diseñado para funcionar.